Cuando nos detenemos a reflexionar sobre la muerte, inevitablemente surge en nuestra mente una serie de preguntas profundas y existenciales. ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Realmente hay algo más allá o es el fin absoluto de nuestra existencia? Estas son solo algunas de las preguntas que han intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos, conduciendo a una búsqueda incesante de respuestas. La muerte representa el final o, en realidad, no es más que un nuevo música. ¿Comienzo? Para algunos, la muerte representa simplemente un nuevo comienzo, una transición hacia otra forma de existencia. Entre tantas creencias, destaca la idea de la inmortalidad del alma humana. Hay quienes creen que, después de la muerte, el alma se libera del cuerpo físico y emprende un nuevo viaje. Para algunos, este viaje conduce al purgatorio, un lugar de reflexión y purificación de los pecados antes de subir al cielo. Este concepto, arraigado en varias tradiciones religiosas, sugiere una continuidad de la existencia espiritual. Otro concepto interesante es el de la reencarnación, que propone la idea de regresar a la Tierra en un nuevo cuerpo, viviendo distintas vidas como oportunidades de aprendizaje y evolución espiritual. Esta creencia, presente en múltiples culturas y religiones como el hinduismo y el budismo, ofrece una perspectiva de retorno eterno y de transformación. Además, hay quienes creen que, después de la muerte, las almas reposan en sus tumbas esperando el regreso de Cristo, un acontecimiento que marca la resurrección y el juicio final. Esta creencia, profundamente arraigada en el cristianismo, refleja la fe en la promesa de una nueva vida después de la muerte física. Sin embargo, todas estas especulaciones y creencias pueden verse bajo una luz diferente cuando nos volvemos hacia las escrituras sagradas, como la Biblia. Para muchos, este libro sagrado ofrece respuestas definitivas y consuelo en lo que respecta a las preguntas sobre la vida después de la muerte. La Biblia, la palabra de Dios, aborda profundamente la temática de la muerte y de lo que viene después, presentando visiones que han moldeado las creencias de millones en todo el mundo. En este contexto, me gustaría compartir contigo 5 hechos destacados sobre la muerte, revelando verdades que pueden sorprender. El primer hecho a considerar es que los muertos no pueden establecer contacto con los vivos. A menudo nos enfrentamos a la intrigante cuestión de la comunicación entre los vivos y los muertos. Esta idea, ampliamente difundida en diversas culturas y religiones, sugiere que los difuntos pueden seguir influyendo e interactuando con los vivos, revelando con frecuencia informaciones ocultas o mensajes importantes. Sin embargo, cuando analizamos esta cuestión a la luz de la palabra de Dios tal como se presenta en la Biblia, encontramos una perspectiva claramente diferente. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, nos ofrece una reflexión profunda sobre esta temática. El pasaje bíblico subraya la idea de que, mientras los vivos poseen la esperanza y la conciencia de la inevitabilidad de la muerte, los muertos, en cambio, están desprovistos de todo conocimiento o capacidad para influir en el mundo de los vivos. Eclesiastés declara que los muertos no saben nada, para ellos, el amor, el odio y la envidia han cesado desde hace mucho, no volverán jamás a tener parte en nada de lo que se hace bajo el sol. Este pasaje subraya la separación definitiva entre vivos y muertos, sugiriendo que, después de la muerte, no existe influencia ni interacción con el mundo terrenal. Además, la Biblia advierte contra los peligros de creer en mensajes supuestamente enviados por personas fallecidas. En numerosos relatos, individuos afirman haber recibido mensajes de los muertos por medio de médiums u otros intermediarios. Sin embargo, la Biblia advierte que tales prácticas pueden ser engañosas. Se subraya que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz con el fin de engañar y desviar a las personas de las enseñanzas y los caminos del Señor. Esta perspectiva nos lleva a cuestionar la autenticidad y el origen de esas supuestas comunicaciones del más allá. Jesús, a través de la parábola del rico y Lázaro, ilustra aún más esta separación infranqueable entre vivos y muertos. El relato bíblico describe un gran abismo que impide toda forma de contacto entre estos dos estados de existencia. Esta parábola sirve como un poderoso recordatorio de la realidad final a la que todos nos enfrentamos y de la importancia de vivir una vida alineada con las enseñanzas divinas. El segundo hecho a considerar es que, después de la muerte, nuestro espíritu regresa a Dios. A menudo, la cultura popular y la literatura exploran ideas de espíritus errantes que recorren el mundo, de almas que cuidan de los vivos, asustan o incluso se reencarnan en nuevos cuerpos para continuar su viaje terrenal. Estas historias, presentes en libros, películas y leyendas, alimentan nuestra imaginación y nuestra curiosidad sobre el más allá.
Sin embargo, al volvernos a las Escrituras Sagradas, en particular la Biblia, encontramos una perspectiva diferente sobre el destino del espíritu después de la muerte. La Biblia nos enseña que, al morir, el cuerpo humano vuelve al polvo de la tierra, su estado original, mientras que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Esta idea se expresa claramente con palabras como, el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Esto revela una visión de retorno y de reunificación con lo divino, una transición de lo físico a lo espiritual. Además, la Biblia nos ofrece una visión fascinante y llena de esperanza de la resurrección al regreso de Jesús. Se describe que, en ese momento, seremos transformados y reunidos con Él en nuestros propios cuerpos. Esta promesa implica una existencia palpable y reconocible, en la que seremos capaces de tocar y reconocer a quienes amamos, además de participar en actividades humanas comunes, como alimentarnos. Esta creencia contrasta fuertemente con la idea de espíritus desencarnados vagando sin propósito. La prueba de esta realidad transformada se ilustra de manera clara en el capítulo 24 del libro de Lucas. Después de la resurrección, Jesús aparece entre los discípulos, quienes, sorprendidos, piensan que ven un espíritu. Para disipar sus dudas, Jesús los invita a tocar sus manos y sus pies, y demuestra su forma física diciendo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Para reafirmar aún más su realidad física, Jesús come un trozo de pescado asado en su presencia. Este momento es fundamental, porque muestra que, incluso después de la muerte, la existencia no se limita a una forma espiritual etérea, sino que también puede abarcar una realidad física tangible. Así, al reflexionar sobre el fin de la vida terrenal y el destino del espíritu, la Biblia nos ofrece una narración de esperanza y continuidad. Nos asegura que, aunque el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu encuentra su camino de regreso a Dios, esperando un día de resurrección y de transformación. Esta visión nos anima a vivir nuestras vidas con sentido de propósito y esperanza, anticipando un futuro en el que la muerte no es el final, sino un portal hacia una nueva forma de existencia. El tercer hecho es que, cuando un cristiano muere, su alma va directamente a la presencia de Jesús. En la fe cristiana, la muerte suele percibirse no como un final, sino como un portal hacia una nueva existencia en la presencia de Jesús. Este tercer hecho se basa en la creencia de que, cuando un cristiano muere, su alma es inmediatamente transportada junto a Cristo. Esta promesa es un pilar fundamental de la doctrina cristiana y ofrece gran consuelo y esperanza. Esta convicción hunde sus raíces en las palabras de Cristo, especialmente en un momento decisivo descrito en la Biblia, cuando es crucificado junto a un ladrón arrepentido. Jesús le asegura, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta declaración no es solo una promesa de salvación, sino también una garantía de la presencia inmediata con Cristo después de la muerte. El término paraíso, así como la expresión seno de Abraham mencionada en Lucas 16, se usaban en la cultura judía para simbolizar un estado de felicidad y reposo después de la muerte, un lugar donde los fieles estarían en comunión directa con Dios. Otro ejemplo poderoso de este concepto se encuentra en la historia de Esteban, el primer mártir cristiano, descrita en el libro de los Hechos. Frente a la muerte inminente, Esteban tuvo una visión de Jesús de pie en el cielo, a la diestra de Dios, demostrando que Jesús estaba listo para recibirlo. Al clamar Señor Jesús, recibe mi espíritu, Esteban expresó su creencia de que, en el momento de su muerte, sería acogido en la presencia de Cristo. Además, el apóstol Pablo, ante la posibilidad de su propia muerte, expresó un profundo deseo de partir de este mundo para estar con Cristo, una aspiración que describe como mucho mejor. Esta declaración de Pablo refleja no solo su fuerte anhelo de estar con Cristo, sino también su convicción de que, tras la muerte, estaría inmediatamente en la presencia del Señor. Estos pasajes bíblicos ofrecen una visión reconfortante de la muerte. Para los cristianos, la muerte no se entiende como una separación eterna, sino como un paso hacia una existencia continua y aún más cercana a Jesús. Para los cristianos, la muerte se transforma en una transición hacia un estado de felicidad eterna y de comunión directa con Cristo. El cuarto hecho a explorar en la comprensión cristiana de la muerte es la noción de que los cuerpos de los cristianos duermen después del deceso. En la Biblia, la palabra dormir se usa de dos maneras distintas. La primera se refiere al descanso cotidiano que experimentamos, la segunda, más simbólica, describe la muerte del cuerpo. Esta segunda interpretación se ilustra vívidamente en el episodio de la muerte y resurrección de Lázaro, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Al hablar de Lázaro, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para despertarlo.
mientras los discípulos interpretan literalmente estas palabras, pensando que Lázaro simplemente dormía, Jesús precisa que, en realidad, Lázaro había muerto. Este momento pone de relieve la manera en que Jesús utilizaba la metáfora del sueño para describir la muerte, sugiriendo temporalidad y la promesa de un despertar futuro. Es importante subrayar que, en la Biblia, el término dormir se usa exclusivamente para referirse a cristianos fallecidos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo se dirige a los fieles sobre los que durmieron en Cristo, anima a los cristianos a no entristecerse como los que no tienen esperanza, afirmando que, así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Este pasaje sugiere continuidad y futura reunificación, reforzando la creencia en la resurrección. Así, en la visión cristiana, la muerte del cuerpo se compara con un sueño profundo, no es un estado permanente, sino un periodo transitorio hasta el gran día de la resurrección. Esta comprensión nos ofrece una perspectiva de consuelo y esperanza. La metáfora del sueño recuerda que, para los que creen, la muerte no es el fin definitivo, sino una pausa antes del despertar final para la vida eterna con Cristo. El quinto hecho en la comprensión cristiana de la muerte y de la vida eterna aborda la promesa de la resurrección de los cuerpos de los cristianos al regreso de Jesús. Este concepto central del cristianismo ofrece una visión de esperanza y renovación, prometiendo que la muerte no es el final, sino un paso hacia una nueva forma de existencia. La Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, presenta esta promesa con riqueza de detalles. Pablo describe un acontecimiento futuro, marcado por el sonido de la última trompeta, que señalará el fin de los tiempos y la resurrección de los muertos. Según el texto bíblico, los cuerpos de los cristianos que han muerto serán transformados, resucitando en una forma incorruptible. Pablo explica, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Este pasaje pone de relieve la naturaleza repentina y transformadora de la resurrección, en la que lo corruptible y mortal será revestido de incorrupción e inmortalidad. La resurrección de los muertos, tal como se describe en la Biblia, no discrimina las circunstancias en las que quedaron los cuerpos, ya sea en tumbas, incinerados, devorados o desaparecidos. Todos los cuerpos serán reunidos y transformados al regreso de Cristo. Esta visión de renovación total y universal ofrece profundo consuelo y una respuesta a las dudas y temores respecto a lo que ocurre después de la muerte. Además, la Biblia promete que, en ese momento, los cuerpos resucitados de los fieles se encontrarán con los que aún estén vivos y, juntos, todos recibirán cuerpos glorificados, semejantes al de Jesús después de su resurrección. Esta transformación colectiva será un cumplimiento de las promesas divinas y un testimonio de la victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo es el fundamento de esta esperanza. Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». Esta promesa no solo ofrece consuelo ante la muerte, sino también la perspectiva de un futuro donde ya no habrá dolor, sufrimiento ni muerte. Para los cristianos, la creencia en la resurrección y en la vida eterna es un elemento esencial de la fe, provee sentido de propósito y dirección en la vida terrenal, además de ofrecer una esperanza infalible frente a la mortalidad. A través de la resurrección, la muerte se ve no como un final, sino como el comienzo de una nueva y gloriosa existencia en la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Continúa profundizando en este tema haciendo clic en el video que aparece en la pantalla, donde hablamos de la historia bíblica de aquel rey que jugó con la muerte y tuvo un final sorprendente. Que Dios te bendiga.